a la página del curso, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es esto de la probabilidad libre? ¿Qué es esto de la probabilidad libre? Entonces, algo que definitivamente uno se pregunta es lo siguiente, fíjense, al principio cuando veíamos estas distribuciones del semicírculo o de Marchand-Pastur, pues eran las distribuciones empíricas de los eigenvalores, ¿no? De las matrices aleatorias. Y entonces, eh, esta sucesión de matrices que va creciendo en dimensión, pero son aleatorias, en el límite nos dan algo determinista. ¿Se acuerdan? Que era, ya no variaba omega por omega, se tiene una fórmula determinista que es la del semicírculo o la del Marchand-Pastur. Pero entonces, como una pregunta natural es, bueno, si esas distribuciones espectrales convergen, ¿qué pasará con la sucesión de matrices? ¿No? Esa matriz que se va a un operador infinito, digamos, ¿qué es? ¿Qué es eso? Entonces, este tema de probabilidad libre como que trata de estudiar ese objeto o esos objetos, ¿no? Tenemos en el límite esas distribuciones, pero esas distribuciones están asociadas a unos operadores que ya, a lo mejor ya no son ni siquiera aleatorios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es eso? ¿Dónde viven esos operadores? Y entonces de ahí nace la probabilidad libre. En un momento dado, un matemático llamado Dan Boykolevsky, todavía vive, un profesor de Bucarest, no, rumano, exacto, eh, rumano, y entonces él estaba trabajando en un problema matemático, 100% nada que ver con probabilidad, nada que ver con matrices aleatorias. Pero entonces él trabajó con álgebras de Foy-Neumann y se dio cuenta que, que esto que él estaba desarrollando pues encajaba bien en lo que estudiaba la gente de materias aleatorias, en esto de las distribuciones límites. Y entonces al final del día, pues llegaron a una definición que es la siguiente. Y entonces tienen que pensar en esos operadores que están asociados a las distribuciones límites. Entonces, una, un espacio eh, la teoría de probabilidad libre se basa en un espacio no conmutativo que se llama un espacio de probabilidad no conmutativa. ¿Qué es un espacio de probabilidad no conmutativa? Bueno, pues es una álgebra C estrella, ahí está mi álgebra C estrella, tiene unidad y esta álgebra C estrella tiene algo que se llama un estado no negativo fiel. ¿Sale? Phi. Entonces, ¿qué significa un estado no negativo fiel? Pues que es una funcional que la unidad en el álgebra me la lleva al 1 en los complejos. Y también, si como tengo un álgebra C estrella, si yo agarro un elemento del álgebra por su involución, al mapearlo con este funcional, tengo algo no negativo. Entonces, esto es para la gente que ha estudiado álgebras estrellas, ¿no? Como tú y Juanita, Alejandro. Y entonces, esos son, uno tiene que pensar que en el límite, esos matrices, pues están como, a lo mejor, no que uno demuestre que convergen, o a lo mejor sí, pero uno piensa que hay en el límite un álgebra de Foy-Neumann. Entonces, ejemplos de esto. Ah, por cierto, a mí se me hace bien interesante porque ya la gente que estudia mecánica cuántica proponía o propone más bien algo que le llaman la probabilidad cuántica, la teoría de probabilidad cuántica. ¿Y qué creen? Que en la teoría de probabilidad cuántica tienen exactamente la misma definición. Dicen, vamos a trabajar con un álgebra de Foy-Neumann, con un estado, etcétera. Entonces, súper relevante que hay una coincidencia ahí. Y la gente actualmente pues está tratando de ver cómo esta teoría de probabilidad libre tiene que ver con esto que le llaman probabilidad cuántica. Ejemplos de esta definición. Fíjense estos ejemplos. Agarren un espacio de probabilidad, agarren todas las variables aleatorias, que si yo agarro este tipo de momentos, fíjense cómo mis variables pueden ser complejo evaluadas, tal vez, y yo pongo x a la n por conjugados de x a la k, ¿no? Hay todas los posibles enteros n y k. Entonces,
considero todas esas variables aleatorias y defino phi como la esperanza de X. Entonces, esto va a coincidir con la definición que ahorita di. Primer ejemplo, ¿no? Nada más que aquí sí hay conmutatividad, ¿no? En las variables complejo evaluadas. Otro ejemplo, otro ejemplo. Agarren un espacio de probabilidad y ahora definan una matriz aleatoria sobre este espacio de probabilidad, cualquiera, y definen phi de la matriz aleatoria como la esperanza de la traza entre n. ¿Sí? Justo lo que nosotros trabajamos en estas demostraciones. Entonces, el conjunto de matrices aleatorias sobre omega, donde esta phi es finita, aquí creo que me faltó el módulo, pone. Eh, Creo que sí, sí. Va a ser un espacio de probabilidad no conmutativo con un estado fiel. Entonces también va a coincidir, ¿no? En estos espacios, en particular, bueno, aquí arriba, por ejemplo, me faltó decir, pues que una phi de x, de una variable aleatoria, pues uno sabe que es la integral de x con respecto a la medida de probabilidad, de esta medida asociada a la variable aleatoria, ¿no? La distribución de la variable aleatoria. Eso se va a poder para todos los elementos en este espacio. Pero acá en las matrices, cuando yo tengo una matriz normal, hay un resultado que les permite encontrar esta traza o esta esperanza de esta traza mediante una integral con una mu determinista, ¿no? Entonces, eh, esto es parte de lo que va a ocurrir a continuación. Entonces, aquí en esta teoría, pues es muy común trabajar con polinomios, eh, con polinomios. Entonces, uno puede considerar, por ejemplo, combinaciones lineales de este tipo de funciones. O sea, ahí tengo x a la n por x a la k conjugado. Y hagan combinaciones lineales con diferentes enteros n y k. No son polinomios como tal, tienen otro nombre, ¿no? Polinomios algo. Pero el chiste es que depende de x y toman valores del x y su conjugado y potencias, ¿no? Entonces, pueden decir, bueno, si tengo un polinomio, el cual me da el conjugado del argumento, al evaluar en un elemento de mi álgebra C estrella, pues me asigna la involución. Y entonces, hay un teorema pues elegante que dice que dado un espacio de probabilidad no conmutativo con su estado, cada elemento autoadjunto del espacio de probabilidad es tal que al hacer el estado evaluado en uno de estos polinomios o estas funciones, pues eso va a coincidir con esta integral con respecto a una mu. Entonces esta mu va a ser el asociado a x. Entonces aquí es donde uno piensa, por ejemplo, en la distribución de Wigner o en la distribución de Marchenko-Pastur o cualquier otra que surja, que nazca. Y entonces esas distribuciones están asociados a un elemento del espacio de probabilidad no conmutativo. O sea, como que esta X ese es el límite de las matrices. ¿Sale? Entonces por ahí va el asunto. Este es el teorema espectral. Y un ejemplo, pues muy interesante es este. Bueno, aquí ya no puse las referencias, pero hay libros. Eh, Imagínense que les dan un espacio de Hilbert, por ejemplo este, L2, y tienen una base canónica. Por ejemplo, E0 es donde hay un 1 en la primera entrada y puros ceros en las siguientes. E1 va a ser un 1 aquí en la segunda entrada y puros ceros. Entonces es una base canónica. Y entonces consideran A como el conjunto de operadores acotados sobre este espacio de Hilbert. Eso es un álgebra, se estrella. La involución es tomar el adjunto del operador. Y definen esta phi. Phi de un operador acotado va a ser este producto interno con el espacio de Hilbert del operador
evaluado en este elemento canónico, de la base canónica y tomando este producto interno. Entonces, esto va a coincidir, esta álgebra C estrella con este estado va a satisfacer la definición de espacio de probabilidad libre. ¿Ok? Y algo muy interesante es que si agarramos en particular el siguiente operador, el operador que agarra, fíjense cómo lo estoy definiendo en la base, entonces queda definido en todo el espacio de Hilbert. Lo que hace este operador es, si agarro el elemento enésimo de la base, me regresa al siguiente, como que recorre, como que le llaman el desplazamiento. Entonces resulta que si yo con este operador construyo este nuevo operador, U más su adjunto, el teorema este de aquí arriba me dice que hay una mu y esa mu asociada a este operador es justamente la ley del semicírculo. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros fabricábamos nuestras matrices? Agarrábamos la matriz más su transpuesta conjugada. Entonces, de aquí viene eso. Entonces, aquí no hay, pues si se dan cuenta, aquí no hay probabilidad. Ya es como estamos trabajando como en ese mundo límite. Es ese mundo límite. Entonces, la gente que trabaja en este tema, pues ocupa las bases de análisis, pero tiene que trabajar mucho con combinatoria para hacer varios cálculos. Entonces, algo que mismo Voiculescu estuvo estudiando fue un concepto que ahora se llama la probabilidad libre. Así, el concepto de independencia, cuando nosotros estudiamos probabilidad, el concepto de independencia es súper importante, ¿no? Porque nosotros podemos estudiar probabilidad usando teoría de la medida, ¿están de acuerdo? Bueno, así lo hacemos. Una medida, pero cuando se introduce el concepto de independencia, ¿qué ocurre? Pues nacen los teoremas, el teorema, la ley de grandes números, el teorema central del límite, o sea, como que la independencia es fundamental en probabilidad. Entonces, aquí también va a haber un concepto, se llama probabilidad libre, y este concepto pues está parecido, pero hay algo diferente, eh, tiene que ver aquí con por ejemplo, en el mundo clásico, dos variables aleatorias son independientes y la esperanza, sí, solo sí, la esperanza de esta multiplicación es el producto de las esperanzas, ¿verdad? Eso lo ocupamos montón. Eso lo pueden escribir de esta manera, ¿no? Nada más fíjense ahí como si yo expando todo el lado izquierdo, hay un eliminadero, ocupo independencia y todo se hace cero. Esto que está aquí lo puedo como que reescribir con polinomios y así es como se hace la definición de probabilidad de independencia libre en esta teoría. Siento que ahorita no va a valer tanto la pena que vea esto en detalle porque pues es una definición matemática, pero ¿qué creen? Que yo no entiendo desde un punto de vista físico qué significa. Y físico no me refiero a así como un experimento físico, sino qué representa a nivel espectral. Habría que sentarse a estudiar esto con calmita. Pero definitivamente, pues aquí, como dicen, hay gato encerrado y entonces como que este mundo parece un mundo adecuado para estudiar la mecánica cuántica. Parece como que la gente está empezando a tratar de desarrollar todo esto para entenderlo, ya ahora sí, estudiando una situación completamente de física cuántica. Pero siento que todavía falta, no estoy tan seguro que, por ejemplo, este concepto de probabilidad libre, yo siento que hoy por hoy no se logra entender bien desde el punto de vista físico, desde el punto de vista 100% físico. ¿Quién sabe qué nos esté queriendo decir? Yo creo que falta un poco más de tiempo, ¿vale? Entonces, si nosotros estudiáramos esto, necesitaríamos pues mucha combinatoria, ocupan gráficas. ¿Se acuerdan que nosotros estudiábamos mucho gráficas, ¿no? Al puro inicio. Entonces, ¿qué creen? Que aquí también va a ser un componente importante. Por eso es que, como les digo, la gente a veces se ha dividido. Unos matemáticos estudian probabilidad libre, que allá en Guanajuato hay un grupo grande. Otros, estas otras cosas de ¿cómo les llamamos? Procesos determinantales
es de determinantes de Fredholm, que es más local, es más análisis. Entonces ahí varía, ¿vale? Bueno, entonces pues ahora sí que eso es lo que nos faltaba determinar en este curso, pero pues bueno, ya tienen ustedes una visión general, la verdad, creo yo, de todos estos temas. Como ven, es grande, se diversifica, ¿no? En particular, a mí me interesa mucho los procesos determinantales, no solo en matrices, pero en general, pero hay muchas cosas interesantes, ¿vale? Entonces, déjenme dejar de grabar, pues para que ahí le